bajamos decibeles y vamos a hablar de un tema bien serio. Oye, una de nuestras doctoras favoritas, que ya también forma parte de la casa, la doctora Diana Pitti, está con nosotros. Cienfuentes, dígale el nombre completo. Dilo. Diana Pitti Cienfuentes, porque una ginecóloga tiene que tener un apellido acorde e idóneo para la profesión. Porque lo leíste 5 minutos antes, ¿eh? No, bueno, y la conozco ya hace mucho tiempo, Cienfuentes. Ella trata mis problemas íntimos. Buenísimo, doctora. Qué bueno contar con usted en esta mañana. Un abrazo, buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Por aquí, contentos de tocar el tema de hoy. No, bueno, contentos de tocar el tema de ¿Por qué hoy. No es así? contentos del tema. No. O sea, no, porque el tema de hoy es un tema serio, pero... Yo le decía porque querías tocar otro tema. No, el tema es que producto de lo que está pasando socialmente, que es algo muy serio, estamos atravesando un momento muy delicado y que cada día que pasa van saliendo como verdades a la luz o cosas a la luz que engravecen más todavía todo lo que está pasando. Ya todos lo saben, es de común conocimiento. Así es. Y lo que vamos a hablar con la doctora es cómo poder detectar en los niños esos casos, esos signos de abuso, de que el niño está siendo abusado. Por eso digo que es un tema bien serio, pero es bueno tener una persona idónea para poder hablar de esto. Bienvenida, Diana. Diana. Claro, mira, realmente es un tema muy sensitivo, este que vamos a tocar hoy. Pues lo que estamos viendo, lo que está pasando en Panamá, pues ha despertado muchísimo el interés sobre este tema y hay que tocarlo con pinzas. Realmente es algo muy, muy sensible, tanto para el niño como para los papás y los familiares de esos niños que llegan a ser abusados. Hoy vamos a hablar del abuso infantil y tal vez cómo son los signos más evidentes de cuando un niño está siendo abusado, y no solamente en la parte física, sino en la parte emocional también. Doctora, una pregunta antes de comenzar, porque me imagino en este caso vamos a hablar más que nada de las niñas, porque digamos, al ser ginecóloga me imagino que la posibilidad de hablar es mucho mayor, pero ¿hay una edad para que una niña vaya al ginecólogo como primera edad o no? Me lo pregunto digo porque no sé, uno puede ir a una ginecóloga desde que nace, como puede ir de los 10 años, 15... Realmente la cultura que tenemos en Latinoamérica es ir al ginecólogo cuando presentamos un problema. O sea, nosotros no lo hacemos de manera preventiva y educativa como bien debería ser. Que la mamá lleve a la hija al ginecólogo, mira, para que le explique cómo son las menstruaciones, qué síntomas puede tener y demás. Eso no se hace. Pero pongamos, mi recomendación es una niña, más o menos alrededor de los 12, 13 años, que venga al ginecólogo, se haya o no desarrollado, para que pueda informarse. Entonces, obviamente, entre más informada esté la chica, sabrá cuando algo no es normal. Pero aquí mantenemos la cultura de, bueno, vamos a ir cuando haya el problema, y entonces ya los pacientes muchas veces aguantan muchos años de cólicos y demás pensando todo esto es normal. Entonces, más o menos pongamos que entre 12 y 13 años un adolescente, pero ya que inició el desarrollo menstrual, pues sería la edad recomendable para ir al ginecólogo. Doctora, como mencionaba, me encanta que haya traído este tema porque pienso que son temas que hay que tocar, que hay que conversar y que hay que dejar bastante en claro, precisamente más por la situación que se está pasando hoy día en nuestro país. Y yo quisiera que nos hablara específicamente qué sería como de eso primero que podríamos ir viendo en una situación como esta, porque si bien es cierto, son varias alertas que podemos recibir, pero muchas veces no sabemos identificar sino la más complicada, cuando ya la cosa está como en el peor o en lo más top, por decir así, en el tope del sufrimiento y demás, para irnos como que ahondando en el tema y ir aclarando cualquier duda que vaya en el camino, doctora. Claro, mira, importantísimo saber que el abuso infantil es hasta más frecuente que el cáncer en los niños, es muy frecuente, 1 de cada 4 niñas va a ser abusada durante su infancia sexualmente. Terrible. La verdad, los números, doctora, a mí me parecen alarmantes. Hoy hablaba justamente de la película que recomendabas, que yo te decía, el abuso a los mayores y el abuso a los niños, a mí me genera, una sensación de impotencia tan grande. Y lo que dice la doctora es tan cierto, porque sí, tú ves casos que salen a la luz, pero la cantidad de casos que quedan en la nada, o sea, que nadie los exterioriza, que la persona crece en adultez, vive su vida con un estado de negación de lo que vivió de joven, que es terrible, doctora. Definitivamente, o sea, son cositas que uno puede ir viendo en los niños, ya sea niña o niño, que pueda darnos algunas luces sobre abuso. De repente, y son cambios que van a empezar al sistema emocional del niño. Inicialmente tú tienes un niño que juega, un niño tranquilo, un niño feliz, y de repente se empieza como a encerrar en él mismo, empieza a ser un niño penoso. Esos son datos de... Hay un cambio, era un niño tranquilo, juguetón, que compartía con los demás, y ahora es un niño que se encierra, que no quiere jugar, que pasa con la cabeza agachada todo el día.
con un carácter irritable. O sea, es muy variable lo que podemos ver a nivel de lo que es las emociones del niño. Y obviamente eso también lo podemos ver por etapas. Entre más chiquititos, pues uno lo ve como en la parte del juego, en la parte que se vuelve un poco arisco hacia la gente que viene de visita en la casa. Entonces son datos que nos pueden hacer sospechar, hay algo, porque este niño que era un niño tranquilo ahora tiene una personalidad muy diferente. Entonces a veces uno piensa, no, es que son cosas de que está madurando, está creciendo y ahora cambió su forma de ser. Entonces son cositas que uno no sospecharía tal vez inicialmente, o tal vez regresiones en el tiempo. Un niño que, por ejemplo, ya había controlado el esfínter, de que iba al baño a hacer sus necesidades, ahora ya no avisa, se orina en la cama, es un niño que se hace popó en la cama, o de repente lo ves en una esquina haciendo popó, o sea, cosas inusuales que no haría, porque ya es un niño que estaba adiestrado a poder hacer sus necesidades de manera normal, ahora tiene estos cambios también bruscos. Son cosas emocionales que podemos ver en los niños. Tal vez que se vuelvan muy irritables, muy groseros también puede ser, y obviamente ya en la parte física vemos muchas otras cosas, tal vez algún signo de maltrato, ya sea como moretones, y ya pues más específicos son lesiones a nivel genital. Eso también es como la parte más delicada, porque ya hablamos de un abuso tipo que haya penetración, ya sea con dedos, pene o algún otro tipo de manipulación en los niños, podemos ver. Doctora, y lo más triste es precisamente lo que acaba de mencionar, cuando dice, todos lo justificamos por el tema del crecimiento, de que ese es el proceso, de que es normal que tenga un poquito de miedo y demás, pero yo creo que ahí es donde uno tiene que hacer como un recap, se le dice, de, ok, ¿en dónde estuvo? Si me lo dejé cuidando donde un tío, donde un amigo, ¿qué pasó? Y ver la diferencia como de comportamiento en ese momento, porque si bien es cierto, cuando es muy pequeño es un poco difícil poder lidiar con esto. Yo creo, de hecho, creo que hasta cuando crecen, a nadie le cuesta expresar bien cuando está pasando por una situación, con temor. Yo creo que uno también tiene como adulto, si vive con un caso donde piensa que un niño pudo haber sido abusado, también hay una cierta parte del sistema del ser humano, de la mente, como que lo protege y es incrédulo, como que no puede ser. Claro. No puede ser que mi sobrino esté pasando por esto, mi hijo esté pasando por esto. Es como una negación también, porque a la hora de la hora el ser humano está mucho más dañado. O sea, las patologías de las personas son mucho más increíbles de lo que uno cree. O sea, porque la realidad es que una persona que abusa de un niño es una persona tremendamente dañada en la cabeza. La estructura cerebral de esa persona está hiper dañada, porque una persona no puede sentir atracción por un niño, ¿me explico? O sea, esa persona está súper dañada. Entonces yo creo que a la hora de la hora uno tiene una negación que no lo quiere aceptar, no lo quiere asimilar. Pero como decía, 1 de cada 3, no sé, el número es alarmante. Es alarmante de verdad. Y da coraje, quisiera uno tenerlos todos encerrados. Es terrible. ¿Sabes qué es más alarmante? Que de esos casos de abuso, más de la mitad de los casos son por familiares que viven dentro del hogar o algún familiar o algún amigo cercano. Es terrible, no. Es terrible. Esto es lo más alarmante, porque tú no vas a sospechar, en mi familia está pasando esto, claro. Y generalmente los niños no van a hablar. Ya si el niño habla, hazle caso, o sea, no lo piensas como él está mintiendo, él está haciendo esto porque quiere inculpar a alguien, no. Cuando un niño habla, que no es lo más común, créanle al niño. Pero generalmente se callan por miedo, por vergüenza, por sentir de que fueron culpables también, de que le van a pegar, de que los papás se van a sentir pues deshonrados. Entonces son muchas cosas que afectan. Hay muchos Otra casos, cosa es un comportamiento. Doctora, hay muchos casos, hay muchos casos de avale, por ejemplo, el niño está siendo abusado por el padre y la madre incluso avala la situación y hace un estado de negación total para mantener el status quo de su familia. Eso pasó durante mucho tiempo. Gracias a Dios, los movimientos y al hacer tan notoria la cantidad de casos tal vez que hay, que antes no se hacía, hace que no se vea como algo que si sale a la luz ella va a ser, entonces prefieren hasta contarlo y eso, gracias a Dios, hace que haya más detección y el niño sufra menos, porque digo, a la hora de la hora, un niño puede sufrir un abuso, ya quedó marcado de por vida, pero uno agarra a la persona culpable, recibe su castigo y el niño pasa a estar cuidado, tal vez la adolescencia no sea tan traumática y el niño pueda seguir adelante. Pero un niño que sufre un abuso permanente durante años de su infancia, pobrecito, o sea, está ante una situación donde nadie hace nada y eso también es terrible, digamos. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidarlos, sobre todo, bueno, con lo que está pasando, ni hablar, ¿no? Que es justamente la gente que tendría que cuidarlos.
Tú sabes también que es súper importante la educación a los niños. No hablarles con palabras de, esa es tu cosita y nadie puede tocar tu cosita. No, a los niños hay que educarlos con las palabras propias. Vagina, pene, o sea, no hablarles, no minimizarlo como, esta cosita, nadie puede tocar la cosita, esto, no. Hay que hablar a los niños con palabras propias, que aprendan a identificar sus genitales, que estén educados. Y educar al niño que nadie debe tocar sus partes. Al niño hay que enseñarlo a bañar. Ya después de 4 o 5 años el niño debe bañarse solo, para que nadie lo esté manipulando. Totalmente. Eso también minimiza el riesgo de abuso en casa. Eso lo había escuchado, doctora. De hecho, el hecho de no minimizar y hablar con ciertas frases que no hacen reconocer tu cuerpo. Y es verdad porque van creciendo con ese concepto a medida que pasan los años y crean ese desconocimiento. Entonces, si es algo que hay muy común hoy día, pues en los padres es el tema de la comunicación directa con los hijos y siempre esperan que en la escuela se les enseñe u otra persona les enseñe sobre hasta educación sexual, si nos vamos hasta ese punto. Sin embargo, el propio padre no es capaz de hablar con claridad qué es lo correcto, cómo lo debe hacer, qué puede evitar, dónde debe hablar, de hecho también, porque es triste cuando se menciona el hecho de que ya llega el momento de que el niño habla que no es lo común. Estamos hablando de que esto puede ser una etapa de caos, de que si no lo hace puede hasta perder la vida. O sea, imagínate, por la desesperación y la angustia, como también puede tenerle miedo al mundo. Entonces, ¿qué se espera de ese niño para más adelante? Es bastante triste y delicado, Diana, y me encanta pues que lo estemos compartiendo precisamente por todo lo que está pasando hoy día. Entonces yo creo que los papás en casa que estén viendo esto, o sea, los niños chiquititos primero enseñan que sus genitales tienen nombre. No es cosita, no es el tontoncito, nada de eso. O sea, se llama vagina, se llama pene. Eduquen a sus hijos, que es lo número 1. Eduquen a sus hijos en que nadie debe tocarlos sin su consentimiento. Enseñen a sus hijos a bañarse, a que sean independientes y que si alguien los toca, avise, que no se quede callado y que incluso de un familiar no se deje tocar, no, que el abuelito, que el tío, no, nadie. O sea, Diana, el agresor puede ser cualquier persona. Eso es cierto, uno lo ve como cariño. Es que el abusador también es manipulador. Claro. O sea, y un adulto que un niño toma como referente, no sé, yo podría dar un ejemplo. Como su ejemplo. Yo siempre fui el más grande de mis primos, pero para mí mis tíos eran como muy top, no sé, mi tío en el campo hacía esto, yo lo veía como un referente. Si mi tío me hubiera querido abusar, le hubiera sido mucho más fácil que a otra persona. ¿Por qué? Porque si a esa persona me despierta devoción y esa persona me dice que lo que vamos a hacer es un secreto entre nosotros, que nosotros vamos a jugar a algo que no le tenemos que contar a nadie y esto va a ser entre nosotros, yo voy a querer hacer eso porque es mi tío mi referente, aunque la pase mal, porque voy a hacer querer sentir bien a mi tío. Y creo que por ese lado va. Sí. El abuso, puede haber muchos casos. Digo, es más fácil detectar si un niño, como decía la doctora, no sé, fue penetrado o con un dedo o con lo que sea, porque va a tener tal vez alguna ulceración, alguna herida, y es más fácil de detectarlo. Pero a la hora de la hora el abuso puede ser un montón. Pueden hacer que el niño lo toque al otro, que muchas formas en las que tal vez no haya una detección física, pero sí puedan detectarlo de manera psicológica. Entonces, yo creo que, como decía la doctora, cuando un niño habla, escúchelo, porque el niño esas cosas no las va a inventar. El niño es niño y no tiene esa malicia. Exactamente, es como lo estás diciendo, Pablo, tienes toda la razón. O sea, ya cuando encontramos una evidencia de lesiones genitales o pongamos cosas más graves, infecciones de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, que pasa y a veces son las causas donde uno se da cuenta de un abuso porque la niña tiene esta infección a repetición, se le hace un cultivo y ¡chan!, aparece una enfermedad venérea. O, pongámoslo peor todavía, un embarazo. ¿Sí? Entonces, esas son cosas pues más evidenciables, tal vez pues ya roda mucho tiempo por un abuso, pero ver también conductas de hipersexualidad en el niño. O sea, un niño no habla de sexo así tan explícito, ni se lo pasa dibujando de sexo, ni jugando con los muñecos de sexo. O sea, cuando vemos eso en un niño, hay que sospechar de actos de abuso. Hoy, Sarita, hoy Franklin compartió en sus redes una nota de una niña menor de edad que dio a luz un feto fallecido de un abuso que había recibido de un padrastro. Esa es la nota que compartió. Esa nota es terrible, esa nota es tremenda, pero ¿cuántos casos hay de abusos? Y a veces de abusos consentidos por miedo, porque el abusador a veces es violento, por lo general es violento, es manipulador, tiene en situación de miedo tal vez toda una familia. Claro, y amenaza a la familia. Y padrastro también. Que abusa a la hija, que abusa a la madre, porque
sea, la verdad que es un tema tan delicado pero es tan importante hablarlo para que la venda de los ojos que muchos tienen se caiga y se pueda hacer algo al respecto. No solamente comentarlo y ya, sino que el que pueda tomar acciones sobre eso, que las tome. Y se muestre observador ante todos estos casos, que realmente creo que eso es lo que más puede como y nadie está ajeno a que le salvar, pase, Sara. En ninguna familia está ajeno a que le pase. Siempre hay que estar atento. Me gusta el consejo de darle las herramientas al niño para que sepa cuáles son sus órganos, qué es lo que tiene que hacer también. Yo creo que ya los niños, al estar en este mundo tan globalizado, tienen acceso a información que en otros momentos no tenían y tienen una capacidad de entender cosas que yo de chiquitito, la verdad, no tenía. Tecnología. O sea, yo de chiquitito era mucho menos desarrollado que los niños de hoy en día. Mi hermanita tiene 11 años y entiende un montón de cosas ya. Entonces, tú le puedes dar la herramienta a ese niño para que tenga la libertad de a alguien que tenga de confianza contarle las cosas. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, mi hermanita a mí me puede contar algo que tal vez no se anime con los padres y yo puedo tomar acciones porque soy adulto y soy el hermano. O sea, el niño puede agarrar de confidente a la persona de la familia que sienta y pueda decirle las cosas y hay formas de hacer saber que algo está pasando y no está bien. Claro, y evitar consecuencias drásticas. Definitivamente. Entonces, como dices tú también, el abuso no siempre es lesionar, penetrar ni nada por el estilo. Besar a un niño, tocarlo, como decías tú, ponerlo a tocarse con otro niño, o enseñarle a un niño los genitales de un adulto como manera exhibicionista, todo eso forma parte del abuso, que no solamente es mermar la parte física, sino lo psicológico de ese niño, que lo va a arrastrar en su vida de adulta muy seguramente. Gracias, doctora, de verdad que es un tema serio, nos gustó tratarlo con usted. Bueno, nada, le deseamos una linda semana y pronto estaremos hablando de otros temas. Nos vemos pronto. Chao, doctora, cuídese.